Katy y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Bueno, hoy en Manualidades Street no tenemos tutorial, tenemos unos tips de pintura. Bueno, son unos cuantos, yo espero que les ayude y voy a tratar de hacer de estos así siempre que pueda, o sea, no me comprometo, pero siempre que pueda voy a tratar de hacer cositas así, como por ejemplo combinación de pegamento, pintura, etcétera, etcétera. Y bueno, son unos tips muy útiles y yo espero que les guste, que se queden a verlo y ahí les dejo con ellos. Para pintar piezas así, que son complicadas, ustedes ven, yo ya he pintado esta pieza, pero si ustedes se fijan, tendrá muchos huequitos en donde no se ha podido pintar. Pues un truquito es coger así la pintura, ven, le pongo aquí un poquito de agua, está bastante aguada, y voy a introducir así mi pincel para que esta pintura que está bastante aguada corra. También otra cosa que debemos hacer cuando hacemos este tic, o sea, cuando hacemos este truquito, es tener un pincel así, ven, que es bastante plano y también que sea pequeñito, para que pueda penetrar en esos huequitos así. Un tip para dar pinceles secos es que antes de dar los pinceles secos, en estas flores que están hechas o con masa de papel o con masa de cartón de huevo, que primero vamos a darle una base bien oscura. O sea, cuando pintamos, por ejemplo, este jarrón, yo lo he pintado así y le he dado el mismo tono a las flores. ¿Para qué? Para que luego no se nos queden huequitos sin pintar. Lo correcto sería pintar primero todo el jarrón y luego pegarle las flores. Y así ya el fondo no se queda sin pintar o no se nos hace tan difícil de pintar. Pero si no hacen esto, entonces lo que pueden hacer es pintar todas las flores del mismo tono del fondo que vas a dar. Otro truco es dar, para hacer pinceles secos, primero vamos a dar siempre una base oscura y luego vamos aclarando con un tono más claro o con el mismo tono y vamos a ir mezclando con blanco y vamos a ir aclarando. ¿Por qué? Porque los pinceles secos de un tono oscuro encima de un tono claro se ven muy feos. La verdad es que igual por las fotos o por la televisión o por el canal se pueden ver muy bonitos. O sea, un tono oscuro encima de un claro se ve feo. Entonces lo recomendable es que si quieres hacer ese contraste, que des una base del tono claro y una pátina del tono oscuro. Así queda muchísimo más bonito. Pero para hacer la técnica del pincel seco es muy buena para estos tipos de texturas, estos que son así rústicos. Tú puedes utilizar la pintura y no tienes por qué descargar totalmente el pincel. Con el pincel así, húmedo, medio húmedo, le puedes dar y vas a ver que cuando le des pincel seco no te va a quedar como embarrado. Para dar un color seco, un pincel seco de un color metalizado, lo bueno sería siempre ir rebajando, dando primero un tono más intenso y vamos a ir descargando bien el pincel. Es mejor así, vamos descargando bien el pincel y luego este es porque está seco, pero si ustedes tienen un color que es bastante líquido, pues tienen que descargar bastante el pincel para que la técnica quede bonita. Y como les dije, rebajaremos, pero cogeremos el color distinto sin limpiar el pincel. Retiramos y vamos a ir dando pinceles secos. También cuando estás pintando, una cosa que puedes hacer cuando tú tienes una pintura que no es de buena calidad, puedes coger así, le pones la pintura y la mezcla con un poco de barniz acrílico
y pinta tu pieza. Una cosa que debes recordar siempre que pintas es que a tus piezas siempre por detrás le tienes que dar 1 o 2 capas de pintura de cualquier tono, pero siempre hay que tapar todo lo que has hecho por detrás para que tu trabajo quede estético. Si tienes poca pintura y quieres que tu pintura para hacer manualidades con papel te rinda más, puedes hacerlo mezclando así tu pintura con engrudo casero. Cubre mucho, muy bien. Y bueno, esto yo solamente lo hago con las pinturas que son así, que son de techo, cuando son manualidades grandes, como la que yo voy a pintar ahora. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Como han visto, han sido unos tips muy breves. Y bueno, siempre, como he dicho, siempre que pueda voy a hacerlo. Siempre que pueda, no me comprometo. Es porque me hacen muchas preguntas relativas a estos temas y entonces por eso los he hecho. O sea, he hecho este tip con varios tips, ¿no? Entonces he hecho este tutorial, perdón, con varios tips. Bueno, yo espero que les haya gustado, que les ayude. Y bueno, ahora sí será hasta el próximo tutorial. Bye, bye.